puede participar. Y bueno, estaré atento a la revisión de Santiago y claro, presto a responder algunas de las inquietudes. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. ¿Me confirman, porfa, que estén escuchándome bien? Aló. Perfecto, Santiago. Yo te escucho muy Bueno, bien. listo. Creo que todos. Perfecto. Bueno, eh, primero que todo, muy buenas noches. Mi nombre es Santiago Moreno, soy residente de cuarto año de neurocirugía de la Universidad de Cartagena. Y hoy vamos a hablar de los principios de quimioterapia en tumores cerebrales. Ya para finalizar este primer módulo de oncología, hemos hablado en diferentes temas, no solo de temas relacionados específicamente con neurocirugía, sino de temas que de pronto no tocamos muy frecuentemente, como lo fue la vez pasada radioterapia y hoy quimioterapia. Entonces, por eso es interesante que estemos hablando de estos temas. Obviamente no va a ser lo mismo que hable un médico internista de pronto, un hematólogo, un hematoncólogo, pero pues es un acercamiento que queremos hacer. Al doctor Espinosa, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Recordar pues que él es médico internista en la Universidad del Sinú y como dijo la doctora, es hematólogo y oncólogo clínico del Hospital Militar Central, asociado a la Universidad Nueva Granada, y también es miembro de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, quien va a ser las veces hoy de moderador al final de la conferencia. Hablando un poquito de generalidades, entonces recordar que los tumores cerebrales pues son frecuentes a nivel mundial. Vamos a ver más o menos una estadística de 250.000 nuevos casos cada año. Y a medida que nuestra población se está volviendo más longeva, pues estos tumores van a ser mucho más frecuentes. Y a medida que están mejorando las estrategias de diagnóstico y de tamizaje, como es la resonancia, pues vamos a encontrar cada vez mayor cantidad de tumores. Lo malo de encontrar estos tipos de tumores es que son muy morbimortales, o sea, generan muchas secuelas en los pacientes y también tienen altas tasas de mortalidad. Dentro de los tumores cerebrales, los gliomas representan la mayor cantidad de ellos, representando más o menos un 80%, y lastimosamente la mayoría de los gliomas son tumores malignos, que entre comillas vamos a nombrarlos como malignos porque esa nomenclatura pues ya está, digámoslo así, mandada a recoger. Y dentro de esos tumores, dentro de esos gliomas, perdón, vamos a tener el gran protagonista que es el glioblastoma. Antiguamente se le decía glioblastoma multiforme, desde la clasificación de 2016 ya solamente deberíamos decirle glioblastoma y su sigla es el GBM, por eso lo vamos a encontrar así en algunos artículos. Este tumor pues es el más frecuente y lastimosamente es el más agresivo del sistema nervioso central, teniendo tasas de entre 3 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces podemos hacer, digamos, la extrapolación a la población, no solamente cartagenera, sino colombiana, y vamos a encontrar bastante cantidad de estos pacientes. No son tumores que tengan gran supervivencia. Miren que más o menos estamos alrededor de los 15 meses en un tratamiento óptimo, o sea, una resección macroscópica segura total, entre comillas total, eh, radioterapia y quimioterapia. Y todo esto siendo en países de alto desarrollo tecnológico, donde pues no tenemos las esperas que lastimosamente en nuestro país muchas veces sí tenemos. La supervivencia aproximada a 5 años, miren que es del 6,8%, o sea, casi ninguno de los pacientes va a llegar a más de 5 años de sobrevida. Esto es predominantemente de los hombres, teniendo una relación hombre-mujer de 1,6 a 1, y es más de personas mayores a 55 años. Con relación a los quimioterápicos o a los agentes quimioterápicos, básicamente, y como lo pusimos al principio en el título, pues como estos son principios básicos o generalidades, pues básicamente estos agentes lo que van a hacer es una interferencia en la síntesis o en de ADN o en la mitosis celular, haciendo que ese tumor no aumente su crecimiento o no aumente su cantidad de células, o alterando su replicación y con ello pues que no progrese la enfermedad. Básicamente son tres grupos, con las nitrosoureas.
dentro de ellas que vamos a hablar el día de hoy es la carmustina. Los alquilantes, que son agentes que agregan grupos etilo o metilo. Etilo, recordar que es C2H5, y los grupos metilo, CH3, en algunas de las cadenas del ADN de estas células. Y dentro de ellas la temozolamida, pues es el medicamento que hoy vamos a hablar en su mayoría. Otros, como los antimetabolitos, lo que hacen principalmente es alterar la síntesis de purinas y pirimidinas y con ello pues se va a afectar la división celular. Como les venía diciendo, la carmustina es un medicamento pues bastante antiguo, desde la década de los 60, más que todo en 1966. El biscloronitrosuria es, digamos así, sintetizado o más bien descubierto para uso en oncología por el doctor Paul Shane y David Roll. Ellos lo que estaban tratando era de buscar medicamentos que tuvieran la capacidad de atravesar lo que llamábamos antes la barrera hematoencefálica. Ya nosotros como escuela incluso no nos gusta mucho este término, sino más bien una unidad neurofuncional, porque pues estos medicamentos quimioterápicos en otros órganos pues lastimosamente no atravesaban esta unidad neurofuncional y pues no podían atacar células que estuvieran en el sistema nervioso central. Dentro de las características, pues esta era inicialmente de vía de administración endovenosa y como los alquilantes y algunas nitrosurias, pues lo que hacen es adicionar grupos metilo o etilo a la guanina principalmente en el ADN. Con ello se provocan unos enlaces cruzados en las cadenas de ADN y esto hace que pues la replicación y la transcripción pues no sean adecuadas y con ello pues no hay crecimiento tumoral. Ese es, digámoslo así, es básicamente la acción de este medicamento. ¿Qué era lo malo? Que estos medicamentos, al ser de vía endovenosa, tenían alta tasa de generación de radicales libres y con ello alta tasa de toxicidad. Entonces, pues obviamente era una gran desventaja en este tipo de pacientes, porque aparte de que tenías un tumor maligno, pues tenías toxicidad por el medicamento. Se comenzó a usar principalmente en tumores del sistema nervioso central, que son los glioblastomas, y también en gliomas de alto grado, que son los astrocitomas anaplásicos, también en linfomas y en mieloma múltiple. Sin embargo, ha cambiado alguna de sus presentaciones y la vemos actualmente con estos wafer impregnados con carmustina. Esta es una foto muy probablemente tomada desde un microscopio. Vemos el cerebro normal circundante a la lesión o al lecho tumoral que ya quedó, o sea, ya se hizo la resección quirúrgica. Vemos algunas venitas corticales y en el lecho quirúrgico se dejan estos, sí, como algodoncitos llenos de carmustina en el lecho tumoral con el objetivo de que esa toxicidad disminuya al ser una administración local y sostenida del fármaco directamente en el sistema nervioso. Se ha usado principalmente en glioblastoma recurrente, se ha visto que tienen menor toxicidad sistémica y pues al estar ahí directamente, pues esa baja penetrancia que tenían anteriormente con la vía endovenosa, pues ya tiene mejor biodisponibilidad al estar directamente en contacto. Algunos estudios han demostrado que el uso de esta carmustina en wafer, en el lecho tumoral, mejora la supervivencia hasta en 2 meses. O sea, aquí, digámoslo así, vamos a estar con unas esperanzas que son de meses. Recordar que son tumores muy agresivos y pues aunque lo vemos muy poquito, pues de pronto es en lo que vamos por ahora. Estamos en los primordios de lo que es la terapia antitumoral y pues cada vez pues esperamos que sea mejor, pero aquí estamos hablando pues ya de meses. Posteriormente, la temozolamida ha adquirido pues un protagonismo importantísimo y dentro de sus antecesores pues está la dacarbazina, también es un alquilante. Esta también hacia los años 60 en Yale comenzó a estudiarse por medio de químicos en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y digamos que de, su, de sus estudios también se dieron cuenta que eran pues no tan apropiados para el sistema nervioso central, se usaba inicialmente para otros tumores sólidos como los melanomas y los sarcomas,
Y hacia allá, los 70, 74 y 1980, en Inglaterra, Malcolm Stevens, un profesor químico de Birmingham, ya comienza a usar la temozolomida en estudios experimentales para sistema nervioso central, buscando también alternativas, en ese caso para el melfalán, que era una nitrosuria, que también mostraba baja penetrancia a la barrera hematoencefálica. Entonces, mire que todo es tratando de buscar mejor biodisponibilidad. Y algo que, pues digamos así, es muy útil y revolucionó pues el manejo con quimioterápicos es que es de administración oral, cosa que pues no se había visto anteriormente. La temozolomida, al ser un alquilante, pues también va a agregar grupos metilo en una posición muy conocida, que es la posición O6 de la guanina, en el ADN de las células tumorales, y con ello, pues como dije anteriormente, no se va a provocar una replicación, una transcripción adecuada de esas células tumorales, y con ello, pues va a generar una muerte celular programada o apoptosis. Eh, es importante que cuando se haga la resección del tumor, pues se hagan estudios para determinar la metilación del promotor de un gen, que es el O6-metilguanina ADN metiltransferasa o MGMT, que se hace por medio de estudios de biología molecular con reacciones en cadena de la polimerasa. Entonces, recordar por allá la biología molecular de principios de carrera, que tenemos dos hebras de ADN, una de ellas pues va a servir como un molde y el gen va a tener inicialmente unos promotores, que es como la parte inicial. Recordar que estaba la caja TATA, por ejemplo, o el TATA Box, que van a servir como un señalizador para decir, oiga, aquí comience a transcribir, aquí comience a pasar de ADN a, a ARN por medio de la transcripción. Y cuando se hace estos procesos de reacción de cadena a la polimerasa, pues obviamente lo que se hace es aumentar esta cantidad de cadenas y verificar por medio del tratamiento con bisulfito de sodio, pues si estas células tumorales tienen o no la metilación de este gen MGMT, del promotor, perdón, el promotor de este gen. ¿Por qué es importante eso? Porque es que los pacientes que tienen esa metilación van a responder mucho mejor a la temozolomida o al tratamiento con temozolomida comparado a los que no tienen la metilación. Vemos aquí unas tasas de supervivencia de un 21.7 meses en los que sí tienen metilación versus 12.7 meses los que no tienen la metilación y teniendo una significancia estadística pues importante y relevante. Ahora, estos regímenes normalmente son conjuntos con la radioterapia que habíamos visto anteriormente en las otras clases. Estos tratamientos normalmente se dan por 6 semanas con un tratamiento concomitante, o sea, al tiempo, junto con la radioterapia. Y si estábamos hablando de una protagonista que es la temozolomida, pues vamos a hablar de un estudio insignia que es el estudio desarrollado principalmente por el doctor Roger Stuck. Eso fue en el 2005, fue publicado en The New England Journal of Medicine. Este autor pues es suizo, trabaja en un hospital universitario en este país. En PubMed encontré que está asociado a 37 publicaciones y dentro de los otros autores principales está el doctor Mason en Canadá y el doctor Van de Ven en Países Bajos. Digamos que dentro de las gráficas importantes de este artículo están estas dos, que son como lo que tenemos que llevarnos para la casa. En esta primera lo que estamos viendo es la probabilidad de supervivencia general en pacientes en la línea roja que solamente recibieron radioterapia y en la línea azul los pacientes que recibieron radioterapia y tratamiento con temozolomida. Entonces, ¿qué es lo que veían? Estas son gráficas de Kaplan-Meier. ¿Qué es lo que están mostrando? Es una razón de riesgo o hazard ratio de 0.63. Entonces aquí hay que hacer es como la división del 1 menos 0.63. Quiere decir que los pacientes a los que se les hizo tratamiento combinado, radioterapia y quimioterapia, tienen 37% menos riesgo de morir comparado a los que solamente recibieron radioterapia. Ahora,
En la probabilidad de supervivencia libre de progresión, también vemos que en la gráfica de la derecha, la línea azul está mostrando el tratamiento combinado y vemos que también tiene mejores índices de supervivencia libre de progresión de la enfermedad comparado a los que solamente recibieron radioterapia. Aquí el hazard ratio es del 0,45. Entonces, vemos que este estudio, que es muy importante, sirvió para hacer un protocolo conocido como el protocolo STUP. Ingresaron a 573 pacientes y digamos que las conclusiones grandes de este estudio es que la supervivencia media con pacientes con glioblastomas a los cuales se les administró temozolomida en conjunto con radioterapia es de 14,6 meses versus 12,1 meses a los que solamente recibieron quimioterapia. Como les había dicho, la razón de riesgo es del 0,63 y la P les dio significativa y por eso ha sido como tan importante este estudio. Vemos que hablar de 12 meses, hablar de 14 meses, pues es muy poquito. Y eso es a lo que le estamos apuntando día a día y obviamente los oncólogos para aumentar esa tasa de supervivencia, pues para mejorar la calidad de vida de los pacientes. En el seguimiento a 2 años vimos que la supervivencia aumentó, miren, del 10,4 en el grupo de solamente radioterapia a 26,5 en el grupo de terapia combinada. Y a 5 años, del 2 al 5% en el tratamiento conjunto. Entonces, como gran conclusión del estudio STUB del 2005, se concluye que existe una mejor supervivencia, una mayor supervivencia en conjunto cuando se maneja al paciente con temozolomida y radioterapia en glioblastomas. Otras terapias que han sido usadas o que han sido, digamos, implementadas en el tratamiento de tumores cerebrales. Vamos a ver las terapias dirigidas como los inhibidores de los receptores de la tirosinquinasa. Entonces, si nos vamos por allá a la biología molecular de los primeros años de la carrera, hay que tener en cuenta que existen las proteínas G acopladas a membrana y con ellas una cascada de transmisores de señales y cuando usted mete o el medicamento ocluye ese ligando con su receptor, pues no se va a generar esa cascada de señalización y por lo tanto no se van a crear las proteínas y si no se crean las proteínas pues no va a haber transcripción y con ello pues no va a haber aumento de las células tumorales. Entonces es como el objetivo de estos medicamentos. También existen inmunobiológicos que van a ser, lo entiendo yo después de leer esto un poco, es vamos a tratar de que ese sistema inmune, que de por sí ya está debilitado por solamente el hecho de un paciente tener cáncer, y las mismas células tumorales hacen que las células T no identifiquen, no identifiquen las células tumorales, entonces es tratar de que se bloqueen esas uniones del ligando con la célula tumoral y con ello no se disminuye o no se pasa por desapercibido la célula tumoral, sino al contrario, se detecta más fácilmente y con esto el cuerpo puede responder mejor con el medicamento. Entonces, aquí vamos a tener algunos ejemplos. El nivolumab, que es un anti-PD1. PD significa, es una proteína de muerte programada en inglés. Y lo que hacen es hacer un poco más visible las células tumorales al medicamento al inhibir la baja respuesta de las células T presentadoras de antígeno ante pues, los medicamentos. Los anti-CTLA, entonces todo lo que vemos el día de hoy con la letra T es porque tiene que ver con los linfocitos T y esto hace que ese freno inmunológico que provocan de por sí el cáncer, pues no se genere y las células tumorales sean detectadas un poco más fácil y el cuerpo pues pueda atacar con toda su maquinaria inmunológica innata. También se han investigado inhibidores de angiogénesis como los que van a actuar sobre el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular como el bevacizumab
y, digamos, lo que buscan es tratar de disminuir esa producción de vasos sanguíneos que van a nutrir el tumor y con ello hacer que haya mayor proliferación celular y pues esa alimentación del tumor pues se va a disminuir y con ello pues no va a aumentar el tamaño ni, pues, ni su progresión. Ahora, estos datos están limitados, obviamente todavía no han tenido una fuerte evidencia de resultados, pero se ha visto que están siendo más efectivos en la disminución del edema cerebral. Entonces tenemos aquí, para recordar, esta es una tomografía simple de cráneo, es un corte axial, y vemos que en la región occipital izquierda vemos una lesión que realza en anillo, con un centro necrótico, como lo vimos en la charla de ayer, que incluso puede ser confundida con un absceso cerebral, hace parte de los diagnósticos diferenciales, y vemos un edema digitiforme, una zona hipodensa que respeta la corteza cerebral. Por eso muchas veces, cuando no se ve el tumor, pero sí se ve el edema, a veces lo confunden con ACVs isquémicos, pero el ACV no va a respetar la corteza, para que lo tengamos presente. Entonces, estos medicamentos se ha visto que sirven un poco más, es para esa disminución del edema cerebral por ahora. ¿Listo? Por ahora. Algunos estudios, este es un estudio reciente, es de este año, es un estudio publicado en Hungría sobre el tratamiento sistémico para los gliomas, pero en adultos. Entonces, aquí lo que buscaban los autores, pues, era ver o apoyar lo que venimos hablando de que el tratamiento con cirugía, radioterapia y quimioterapia, pues es más efectivo que solamente radio o solamente quimioterapia. Tenemos aquí una resonancia ponderada en T1 con contraste. Esto es en pacientes que recibieron temozolomida y vemos que el tamaño tumoral pues ha disminuido. Miren que los surcos están un poco más presentes en el lado izquierdo comparado a previo el tratamiento con temozolomida. Y este paciente recibió fue bevacizumab después del procedimiento quirúrgico en un glioblastoma recurrente y vemos pues que el tamaño tumoral pues no ha aumentado de tamaño. De este mismo artículo también nombraban el estudio Índigo, que fue publicado en el 2023, donde se usaban inhibidores del IDH. Pues recordar que la isocitrato deshidrogenasa es una proteína pues importante en este tema de oncología del sistema nervioso central, porque hace parte de uno de los muchos marcadores que nos van a servir para saber qué terapia nos va a servir y muy probablemente en un futuro va a ser algo mucho más específico para decir, este tumor tiene este apellido y necesita este medicamento. Y como estoy casi seguro, en muchos años, en algunos años, no muchos, sino en algunos años, muy probablemente vamos a dejar de estar operando tumores cerebrales. Recordar que los gliomas con IDH mutado tienen mejor supervivencia, eso ya lo habíamos visto en las otras clases anteriores, y vemos que la tasa de supervivencia en estos tumores con el IDH mutado es de 27,7 meses versus 11,1 meses en los pacientes que no tienen el IDH mutado. Entonces, pues obviamente vemos que les va mucho mejor a estos pacientes con una hazard ratio de 39, teniendo casi el 60% de probabilidad mejor o menor riesgo de morir comparado a los que no lo tienen mutado. Este artículo también es del 2023, está publicado en una revista llamada Epigenetics y hace mucho énfasis en la resistencia a las drogas que están teniendo este tipo de tumores. Entonces, tras de que no tenemos grandes protagonistas efectivos en quimioterapia para tumores del sistema nervioso central, están generando resistencia estos tumores. O sea, están aprendiendo qué les estamos haciendo antes de que podamos atacar. Entonces, aquí estos autores hacen un paralelismo entre la población pediátrica y los adultos y llegan a la conclusión que los pacientes pediátricos, los tumores cerebrales normalmente se da por alteraciones genéticas
mientras que en los adultos se da por mutaciones de novo. Con respecto a la resistencia a los fármacos, se dieron cuenta que los cambios epigenéticos son los que van a ser claves en la regulación de oncogenes y los genes supresores tumorales. Obviamente, estos tumores van a hacer mayor producción de oncogenes y los genes supresores tumorales van a estar inhibidos y no van a poder cumplir su función principal. Aquí algunos de ellos, entonces la sobreexpresión de bombas de flujo MDR1, la inactivación de fármacos a nivel hepático por el sistema CYP450. Y dentro del artículo nos muestran dos gráficas que de pronto son un poco complejas, por así decirlo, pero digamos que de ellas yo sacaría que existe un gen, que es el que se va a replicar. Existe un promotor, que yo les había dicho, es como la señalización de decir, oiga, aquí comience la replicación, la transcripción, perdónenme, la transcripción, y tenemos unas sustancias que se pueden pegar o no. ¿Listo? Hay unos aumentadores o potenciadores o enhancer que pueden estar antes del gen que se va a codificar o incluso miles de bases nitrogenadas más adelante, y lo que hacen es ser como una enzima que acelera y produce mucho más cadenas de ARN. Entonces, lo que nos querían mostrar en esta gráfica es cuando no están metiladas o cuando sí están metiladas. Entonces, hay diferentes mecanismos y por eso es como tan complejo atacar este tipo de células tumorales. Porque miren que se existe una codificación del gen cuando no están metiladas, pero cuando existe metilación en el potenciador, también puede generar esa codificación. Entonces, por eso es lo complejo. Si fuera solamente un paso al que hay que inhibir, pues digámoslo así, sería más sencillo, pero las células han aprendido, por así decirlo, a generar esas alternativas. Ahora diferente, cuando está metilado el promotor, no se va a generar la codificación, y cuando los dos están metilados, el promotor y el potenciador, tampoco se va a generar esa codificación del gen. En niños y en adultos, en el artículo mostraban que pues la, como así decirlo, como la génesis tumoral pues va a ser un poco diferente, dado que los niños van a tener células cerebrales indiferenciadas, que posteriormente pues van a ir especificando sus funciones, y algunas de ellas pueden por cambios epigenéticos convertirse en células progenitoras tumorales, y estas van a comenzar a generar gran cantidad de mitosis y pues gran crecimiento. Diferente a los adultos, donde las células ya están diferenciadas adecuadamente, y algunas de ellas se pueden convertir por cambios también medioambientales, metilación, desmetilación, en células tumorales que crecen rápidamente también, pero aquí hay un factor importante que es la heterogenicidad y sobre todo los cambios que pueden haber con el endotelio cercano y con el mesénquima cercano. Por eso su progresión local e incluso sistémica es mayor en los adultos. En 2023, este es un estudio australiano, sí, australiano, es principalmente de las vías de señalización en el glioblastoma. Ya habíamos hablado en otro artículo, pues que de los cambios genéticos y epigenéticos, y habíamos hablado también de las mutaciones de los receptores del endotelio, eh, eh, el receptor del factor de crecimiento endotelial, disculpen, y el PTEN, que es un gen supresor tumoral importantísimo cuando está presente, pues para que no haya esa progresión del tumor. Ya habíamos hablado de algunas terapias dirigidas, como los inhibidores de los receptores de tirosina quinasa, dentro de ellos, pues, imatinib, sorafenib, pero habíamos hablado de ellos que los resultados, pues, son un poco limitados y, pues, principalmente nos están sirviendo para edema cerebral. Dentro de esos receptores también están los receptores del factor de crecimiento epidérmico, como lo habíamos visto antes, pero también del crecimiento del endotelio vascular, del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, pero pues todos estos están siendo objeto de revisión y pues cada vez
más estudios están saliendo a favor de estas terapias dirigidas. Y dentro de lo que encontré, mm, hay algunas terapias emergentes, entonces existen conjugados de anticuerpo toxina y terapias CAR-T, como les había dicho, la T tiene que ver con linfocitos T, y entonces yo entiendo esto como un caballo de Troya. Entonces es unir toxinas como tal, que van dentro del fármaco, que se van a pegar a la célula tumoral, la van a reconocer no como una toxina, sino como pues un ligando, la van a endocitar a su célula, al espacio intracelular, y ahí es donde es liberada la toxina y, digámoslo así, atacan desde adentro a la célula tumoral y con eso pues disminuye la progresión. Eso es los conjugados anticuerpo toxina. Mientras que las terapias CAR-T tienen que ver es con el acople de esos receptores de antígeno de las células T, y lo que hacen es tomar células del paciente, modificarlas genéticamente en laboratorio y posteriormente volverlas a inocular en el paciente para que esas células T sean reconocidas más fácilmente por el sistema inmunológico y de esta forma pues se pueda atacar localmente al tumor. ¿Listo? Como les digo, estas son terapias que hasta ahora pues están siendo estudiadas, y dentro de los obstáculos más grandes, que me gustó esta gráfica que han tenido los investigadores, es estas variables. Entonces, así como el cerebro, y sobre todo el de los niños, tiene una plasticidad cerebral, los tumores también. Entonces se están adaptando a estos cambios de radioterapia, de quimioterapia, de la misma cirugía. Entonces, ese es un obstáculo. Otro, la heterogeneidad del tumor. Entonces sabemos que no toda la lesión tumoral tiene las mismas características en el centro que en la periferia. Entonces posiblemente en el centro sea, no sé, un grado 2 o un grado 3, pero en la periferia sea un grado 4. Entonces esa es, digamos, lo malo de que de pronto no se haga una resección macroscópica total, o que nosotros a simple vista en cirugía pues hagamos una resección total, pero no sabemos si esa célula que está al lado, que en ese cerebro que en teoría se ve sano, ya esté invadido por células tumorales. Vuelve y juega la unidad neurofuncional, alias barrera hematoencefálica, que pues los quimioterápicos siguen teniendo dificultades para atravesarla y poder actuar dentro del sistema nervioso central. La adquisición adecuada de los medicamentos, obviamente son medicamentos costosos, no están totalmente eh, disponibles en algunos sitios. El medio ambiente tumoral es complejo, no solamente dentro del cuerpo, sino también pues a nivel cultural, social, del sistema de salud. Y pues las investigaciones pues obviamente son costosas, no siempre se pueden eh, no siempre pueden ¿qué? Eh, tener resultados rápidos, pues por los mismos costos que tienen. Aquí me hicieron la corrección, no es en unidad neurofuncional, perdón, sino en unidad neurovascular, la mal llamada barrera hematoencefálica. Bueno, y en metástasis, que sabemos que hasta un tercio de los pacientes con tumores en otros órganos extracraneales pueden hacer metástasis al sistema nervioso central, y dentro de ellos, pues los más frecuentes, como siempre lo hemos dicho, es el pulmón, mama y melanoma o piel. Pues la quimioterapia, digámoslo hasta para las lesiones cerebrales, pues no es que haya tenido un énfasis como tal, o de lo que encontré, pues no lo ha tenido, sino que se está enfocando en hacer tratamiento, pero del foco primario. ¿Listo? La eficacia vuelve y juega, como lo hemos visto en todos los artículos hasta el momento, es limitada por la pobre penetrancia al sistema nervioso. Y dentro de los protagonistas, pues vuelve y juega la temozolomida y en este caso la capecitabina. Entonces, ya para ir cerrando, ya vimos, esto es un panorama mundial, pero al fin y al cabo, ¿y nosotros qué? En Cartagena. Entonces, encontré dos artículos, este publicado en una revista de salud pública, donde participaron la doctora Tuñón y el doctor Enrique Ramos de la Universidad de Cartagena.
sobre un estudio descriptivo de los tumores primarios del sistema nervioso central entre el 2001 y 2006. Encontraron bastantes tumores, 390, de los cuales 218 fueron llevados a algún procedimiento quirúrgico. La mayoría de ellos, 70.2%, a una resección completa, 20% una resección subtotal, 5% una biopsia abierta y el 4.6% a una biopsia por estereotaxia. De esos pacientes, 40 recibieron terapia coadyuvante, o sea, ya sea o quimio o radioterapia junto con cirugía. 11 de ellos, alguna de las dos, y 18 pacientes, que representaron el 11%, recibieron las dos, radio y quimioterapia. Aquí vuelve y se comprueba pues lo que habíamos visto inicialmente en las estadísticas de la primera diapositiva, pues el glioblastoma fue el tumor más frecuentemente, digamos, aislado, por así decirlo, o encontrado. Fue el que requirió mayor tratamiento complementario. Y de estos pacientes con glioblastoma específicamente, 14 de ellos fueron tratados, 9 con quimioterapia y radioterapia y 5 solamente con quimioterapia. Y este último artículo, que es del 2014, en este ya participan no solamente de Cartagena, de la Rafael Núñez, sino también encontramos enfermeros, instrumentadores quirúrgicos y bacteriólogos de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, donde hacen es una caracterización, pero de pacientes pediátricos en nuestra ciudad. Encontraron 80 pacientes, de los cuales 14 de ellos tenían tumores cerebrales, y de esos 14, 9, curiosamente fue igualito que el anterior estudio, 9 recibieron tratamiento con quimioterapia y 5 con cirugía y radioterapia. Eh, Se encontraron también, aunque no lo muestran con datos estadísticos sólidos, pero dicen que la temozolomida en combinación con radioterapia mejora las tasas de supervivencia, lo cual apoya el estudio de Stupp en 2005, y encontraron que la supervivencia o la sobrevida a 6 meses en tratamiento combinado, radio y quimio, es del 42.9% en comparación a los que solamente recibieron radioterapia. Entonces, para cumplir nuestros tiempos pronosticados, tenemos estas conclusiones. La gran protagonista y la reina al día de hoy es la temozolomida hasta ahora. No sabemos qué va a pasar, obviamente, más adelante, ya que va a mejorar la supervivencia. Esto es con relación al glioblastoma. Y tener en cuenta que los pacientes que tienen metilado el promotor del MGMT van a tener mayor supervivencia comparados a los que no tienen esa metilación. Existen alternativas de tratamiento con quimioterapia local, como es la carmustina en wafer, que se usa en el lecho quirúrgico. Todavía tenemos evidencia limitada en el uso de quimioterápicos para las lesiones metastásicas de otros órganos extracraneales, y ya se está trabajando a nivel mundial en nuevas terapias combinadas. Ya habíamos visto a nivel de terapia dirigida, inmunobiológicos, los conjugados anticuerpo-toxinas, CAR-T, y pues como sabemos, y pues obviamente es un llamado de atención para que nos unamos a estos estudios, pues hay una falencia en estudios locales, no solo a nivel Cartagena, sino a nivel Colombia, en trabajos conjuntos entre el equipo neuroquirúrgico y el equipo oncológico. Solamente encontré un artículo, que pues no es un artículo, es un trabajo de grado para optar por el título de neurocirujana de la doctora Angélica Muñoz en Bogotá, en la Nacional, donde pues involucraba en un estudio descriptivo después de 5 años en el hospital de Kennedy los pacientes que tenían tumores cerebrales y pues de ellos cuáles recibieron tratamiento quimioterapia, pero estudios fuertes donde haya que estén involucrados equipos neuroquirúrgicos, pues realmente no encontré. Entonces, bueno, esto es algo de la bibliografía que usé el día de hoy. A ustedes muchísimas gracias por la atención y nos quedamos entonces con el micrófono abierto para los participantes y para el doctor David Espinosa.
Ok, pues bueno, buenas noches nuevamente y bueno, Santiago, muy buena presentación y una vez más gracias por el espacio. Y pues te cuento o les cuento desde el punto de vista de oncología, qué es lo que generalmente, digamos, o cómo abordamos este tipo de casos y aterrizado a lo que de pronto tenemos acá en Colombia, como usted muy bien nos decía. Ahí empezar porque es muy importante el reporte de patología, teniendo en cuenta de que, o basado en el estudio de STUP, que como muy bien lo presentaste, se publicó en el 2005, pero las características demográficas de los pacientes que allí se reclutaron, más o menos el 90% de esos glioblastomas, eran grado 4, ¿no? Entonces, hayan unos de pronto en un grado menor. Entonces, por eso la temozolomida hoy por hoy tiene autorización en ese escenario, en el grado 4. Por eso es importante tenerlo claro, porque al momento de hacer esa quimio-radioterapia, no pueden poner algún tipo de limitantes algunos aseguradores. Entonces, es clave que patología nos reporte nos dé ese reporte de la manera más precisa posible. Por otro lado, intentar hacer esas mutaciones de la IDH1 y la IDH2, además de la MGMT, que si bien el único que hoy por hoy tendría una terapia dirigida es la mutación IDH1 con ivosidenib, que en Colombia pues no lo tenemos disponible, pero sí que nos ayudaría en cuanto al pronóstico, básicamente a eso. Y hoy por hoy seguimos utilizando temozolomida concomitante con la radioterapia, son 6 semanas de tratamiento. En ese mismo estudio puntualizan que lo ideal es empezar la adyuvancia más o menos 4 semanas posterior a la cirugía. Eso, digamos, es la primera fase, a una dosis de 75 miligramos metro cuadrado desde el primer día de la radioterapia hasta el último día de la radioterapia. Luego hay un intervalo de más o menos 4 semanas para continuar con la adyuvancia, que ahí utilizamos una dosis diferente de temozolomida. Inicialmente empezamos con 150 miligramos metro cuadrado, día 1 a día 5. Ese estudio está hecho a 6 meses de adyuvancia. Eso es, digamos, el primer ciclo. De ahí en adelante, si hay una buena tolerancia, podemos utilizar una dosis de 200 miligramos metro cuadrado, día 1 a día 5, son 6 meses. Hoy por hoy, algunas escuelas como las europeas, dependiendo de algunos factores de alto riesgo, por ejemplo, la ubicación de la lesión, pero los europeos tienden a hacer como una terapia adyuvante más larga, por ahí más o menos de un año. Sin embargo, lo que hoy está establecido basado en ese protocolo STUP son 6 meses de tratamiento adyuvante. Es importante hacer digamos, el seguimiento de los linfocitos porque este medicamento puede producir linfopenia y algunas de las recomendaciones en ese mismo estudio es que recuento de leucocitos menores de 800, la idea es hacer una profilaxis para el neumocistis girovesis, anteriormente llamado como neumocistis carini, ¿no? Realmente yo en la práctica clínica nunca he visto esa linfopenia menor de 800, que es como el corte que ellos tienen. Eso hablando, bueno, y lo otro es que la temozolomida es bastante emetizante, por eso la recomendación de asociarlo siempre con ondansetron. Es lo que hoy por hoy en Colombia tenemos disponible. Si nos vamos a lo que hablabas de la carmustine, en Colombia no tenemos disponibilidad de carmustine, en Estados Unidos sí, también tienen lomustine, por ejemplo, porque además son bastante tóxicos. Entonces, es lo que hoy por hoy tenemos en Colombia. Insistir, ojalá, aprovechando este espacio, porque son ustedes los primeros que abordan estos pacientes, solicitar ese tipo de mutaciones, como bien les decía, no nos sirven para tratamiento, pero sí de pronto para pronóstico. En cuanto a las terapias dirigidas, hoy por hoy hay otras mutaciones como el BRAF, por ejemplo, que sí tendríamos medicamentos como dabrafenib, trametinib, también mutaciones como NTRK, que tendríamos medicamentos como la arotrectinib o entrectinib, eso pues en otros países, ¿no? Pero ya que usted tocó el punto de las terapias dirigidas, hacia allá vamos y son las mutaciones de pronto para NTRK, también para BRAF, que podrían tener un tipo de beneficio, haciendo de pronto la observación que el BRAF, esa mutación es más o menos del 1% en los pacientes que se les hace esa resección en los glioblastomas. Eso en el primer, digamos, escenario. Ya en la segunda parte, en esos pacientes que hacen una recurrencia temprana, en una producción temprana y que no son quirúrgicos,
Es lo que ahí empezamos a padecer porque la opción que tenemos es bevacizumab, que si bien no tiene impacto en sobrevida global, lo que tiene es un efecto antiedema porque es un anti-VEGF y lo que busca es disminuir el edema perilesional. Por esa razón, hoy por hoy el INVIMA le retiró la autorización. Sin embargo, no tenemos más opciones y toca usarlo bevacizumab. Personalmente lo uso en monoterapia. Hay algunos estudios que lo combinan con irinotecan, pero son estudios fase 2. Entonces, si revisamos esa literatura, lo que muestra es un beneficio en cuanto a mejoría de pronto la sintomatología neurológica, pero no tienen impacto en sobrevida global. De pronto en sobrevida libre de progresión, más no en sobrevida global. Y lo otro es que nos sirve para disminuir la dosis o poder retirar los corticoides, porque sabemos que la gran mayoría de estos pacientes hacen un edema perilesional importante que quizás lo que, digamos, explicaría la sintomatología que podrían presentar. Eso es lo que hoy por hoy de pronto tenemos en Colombia. Otra opción es utilizar temozolomida en dosis metronómica. Cuando hablo de metronómica son dosis pequeñas, 50 miligramos metro cuadrado. Eso es continuo, pero reitero, es lo que hoy por hoy tenemos en Colombia. Otro punto que tocabas en tu presentación es la inmunoterapia. Es cierto, tenemos nivolumab, pembrolizumab, son anti-PD1. El mecanismo de acción pues es igual, lo único es que uno lo tiene en un laboratorio y el otro, y tiene algunas modificaciones en su componente, pero el mecanismo de acción es básicamente el mismo. Hoy por hoy en Colombia no tenemos esa autorización, no hay estudios fase 3 que nos digan que si funciona o no en glioblastomas. Probablemente en algunos tipos de linfoma puede que tengan cabida. Pero puntualmente en glioblastoma es lo que hoy por hoy tenemos y con eso es que nos toca tratar. Y lo que uno ve en la práctica clínica es que esos pacientes que progresan antes o durante el tratamiento con la temozolomida, el pronóstico es muy malo. La sobrevida más o menos oscila en más o menos un año, quizás un poco menos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. David, una pregunta. Bueno, yo manejaba el esquema, no sé si es así como todavía lo estamos haciendo, de que ese paciente que venía respondiendo a la temozolomida, le hacen los 6 meses, va estable, pero después hace una rápida recaída, ahí era donde se solicitaba el concurso de quimioterapia de segunda línea, que era lo que dices tú, el bevacizumab con irinotecan. No sé, ya ese esquema así de esa manera no se está utilizando, como o sea, entendiéndolo como quimioterapia de salvamento, entre comillas, como para llegar a mejorar un poco la sobrevida, o más bien, como dices tú, la sobrevida libre de, no la global, sino la libre de recidiva, de pacientes, aparentemente la lesión esté controlada. Sí se usaría Sí, así como, eso realmente, Sandra, son estudios fase 2. Realmente no hay estudios fase 3 que, digamos, expliquen o que respalden el uso de esa combinación de bevacizumab con irinotecan. Si hay estudios, algunos colegas lo usan, personalmente no lo uso, porque también tiene una tasa de efectos secundarios importantes. El bevacizumab no es un medicamento sencillo, es un medicamento que aumenta el riesgo de sangrado gastrointestinal, tiene un riesgo de trombosis, puede producir proteinuria, aumento de las cifras tensionales. El irindotecan, por ejemplo, puede producir diarrea en un 30 o 20% de los pacientes. Entonces, y que además, como te digo, no es que tenga un impacto en sobrevida global. O sea, ujú, la verdad es que digamos, en la práctica clínica es una cosa completamente diferente a lo que nos dicen los estudios clínicos. Por esa razón, personalmente utilizo bevacizumab en monoterapia. Algunos responden mejor que otros. Y lo que sirve es para disminuir la dosis de pronto los corticoides. Eh, Pueden tener un beneficio en sobrevida libre de progresión, pero la verdad, Sandra, esos ok, pacientes que tienen recidiva y que no se pueden resecar, el pronóstico es bastante malo. ok. Profe, ¿Alguna una Santi, pregunta? pregunta. Sí, oye, señor. Es que tuve un caso, un paciente pediátrico con un neuroblastoma. Entonces, se operó, en teoría, pues lo que más se pudo sacar, el paciente iba bien, pero cuando se le pone el quimioterápico, pues tiene muchas náuseas, mucho vómito, era una rogadera, pues
era muy complejo que se tomara el medicamento y la mamá decidió no dárselo, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, claro, cuando el paciente comienza otra vez la recidiva, comienza con la sintomatología, comienza a verse mal, ahí sí la mamá quiere volver al tratamiento. Ahí, ¿cómo se ha visto que eso puede servir, no sirve? Ya, ¿cómo actuamos nosotros como desde la parte de neurocirugía que al fin y al cabo nos llegas a nosotros? Porque llega porque le aumentó el tamaño del tumor, porque está vomitando mucho, porque está convulsionando nuevamente. Y ahí sí los papás se preocupan y dicen, bueno, doctor, ahora sí. Pues bueno, en el escenario, digamos, de paciente adulto, que es el que generalmente veo, es similar, no creas, porque es bastante metizante. De hecho, como te decía ahorita, esa temosolamida, yo le digo a los pacientes, mire, hay que tomarlo en la noche, siempre con ondansetron para disminuir el efecto de las náuseas y de los vómitos. Pero una vez ese tumor crece o hay recidiva temprano, la verdad, y que no se pueda resecar, reitero, porque de pronto lo primero que uno intentaría. Si eso no se puede resecar, yo creo que ahí el tratamiento con temozolomida no le va a ayudar mucho. Ahí tendríamos que pasar al de bevacizumab, como te decía también, que pues lo uso de forma arbitraria porque en Colombia eso le retiraron el registro INVIMA, pero realmente no tenemos más opciones. Pero pues ya toca hablar claro con los familiares y decirle que probablemente ya el tratamiento no va a funcionar mucho, de pronto es reintentarlo, pero ya una vez hay crecimiento de la lesión, lo que he visto en la práctica clínica es que el pronóstico es bastante malo. Entonces ya ahí utilizar temosolamida por intentar algo, pero no creo que le vaya a funcionar mucho. Perfecto, doctor, gracias. Perdón, iba a hacer otra pregunta. ¿Qué tanto se ha avanzado, doctor Espinosa, en quimioterapia en tumores benignos? Yo había hecho una revisión y realmente pues ahí estamos como tratando de innovar también en algunos tipos de tratamiento, entre comillas, de comportamiento benignos. Bueno, alguna vez revisé el tema de quimioterapéuticos en cordomas incluso. En cordomas, me acuerdo mucho de los estudios de un brasilero, el doctor Casali, que estaba utilizando el imatinib para cordomas, logrando cambiar la consistencia del tumor para facilitar la resección quirúrgica. Muchas veces en algunos tumores, bueno, ya no directamente cerebrales, pero sí adyacentes al cerebro, también nosotros utilizamos quimioterapia prequirúrgica para planeamientos. Bueno, como te digo, no de pronto del cerebro, pero sí en algunos tumores que de alguna manera el concurso de ustedes nos ayuda para facilitarnos la cirugía. Por ejemplo, en esthesioneuroblastoma, que bueno, ya me metí un poquito en la base de cráneo. Para mí a veces es importante lo que ustedes logran con la disminución del tamaño tumoral antes de entrar a operarlos. Entonces, en tumores Sí, benignos, ¿qué tanto hemos avanzado en esa parte de quimioterapia, doctor? yo creo que, Sandra, el avance es lo que acabas de mencionar, cordoma, que es de pronto lo que generalmente o con más frecuencia vemos, y tratamiento de imatinib, que a veces nos ayuda y no mucho. No es que haya muchos casos de cordoma. Pero con respecto a esa pregunta que hace de tumores benignos, aquí creo que me toca hablar y es que la mayoría de estos estudios están patrocinados por la industria farmacéutica y de pronto los tumores benignos, además que se le haga tratamiento, pues no son, digamos, tan frecuentes o de pronto no es muy llamativo para realizar estudios fase 2 o fase 3 o de pronto también no este volumen de pacientes para eso. Pero hoy por hoy no es que haya mucho avance con respecto a los tratamientos más allá de reciclarlos, de pronto hacerle radioterapia, pues desde el punto de vista farmacológico, así de terapias dirigidas y eso, no, se sigue haciendo lo mismo, los mismos platinos, metrotexate de pronta dosis alta y no más. Ok, David, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos mucho la participación del doctor Espinosa.